Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo de Rodrigo, Noelia, Anaí. Vamos a presentarles el análisis de las lecturas correspondientes. El primer artículo que vamos a presentarles es el de Estados pequeños miembros de la Unión Europea después de la ampliación, un nuevo contexto de política exterior, de Anders Bieber. La estructura que vamos a utilizar es primero definir el concepto de Estado pequeño según el autor, luego referirnos al entorno y sus implicaciones en la política exterior de los Estados pequeños y finalmente las implicaciones que tuvo la ampliación de la Unión Europea y en el nuevo balance de poderes con respecto a la política exterior de estos Estados pequeños. Entonces, el artículo va a analizar cuáles han sido los cambios de la política exterior según los nuevos procesos de integración, de profundación y los nuevos balances de poder. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el concepto de Estado pequeño. Entonces, en la siguiente frase, si quieres pasas a la siguiente diapositiva, las voy a leer primero, que dice, en Europa todos los estados son pequeños. El problema es que algunos todavía no se han dado cuenta de ello. Esta frase la dice Paul Henry Spaak, quien fuera un diplomático de trayectoria internacional, considerado uno de los padres de Europa y pionero de la Unión Europea. Pasa a la siguiente, porfa. Entonces, el concepto, bueno, hay varias maneras de definir tamaño de un estado, ¿verdad? Definir si es grande o pequeño. El concepto que se hace por número es un concepto bastante arbitrario, pues se estima que un estado pequeño es aquel con una población menor a 10 millones de personas, pero no se dice por qué no son 3 millones de personas, 7 millones de personas, etc. De acuerdo a esta definición, prácticamente 3 a 5 estados van a ser los grandes poderes o grandes potencias de la Unión Europea, mientras que el resto van a ser estados pequeños. Además, hay que mencionar que se trata de un poder asimétrico y que esta definición lo está haciendo en base al poder, a la posición del poder. En cambio, el autor del artículo va a presentar una definición más funcional que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. El enfoque de poder en él enfoca el ejercicio del poder en un contexto espaciotemporal específico, más allá de la posición del poder en general. Entonces, lo que nos dice es que la posición de este poder, sea absoluto o relativo, va a depender del contexto, o sea que en unas situaciones un país puede ser fuerte o grande y en otras va a ser un país débil o pequeño, de acuerdo a la situación que se esté dando. Entonces, el punto 2 del entorno y sus implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones del entorno sobre la política exterior de los pequeños estados? Para empezar, el entorno es el factor principal que afecta a la política exterior de los estados pequeños. Y este entorno lo va a constituir principalmente la Unión Europea. Si bien existen situaciones particulares en cada estado, lo que nos interesa en este análisis va a ser el comportamiento de este grupo de estados pequeños en conjunto y por ende los factores que han influenciado en su política exterior, que los vamos a ver a continuación. Entonces, las principales implicaciones en política exterior van a ser la adaptabilidad de supervivencia, la seguridad, la incertidumbre y membresía y la influencia versus autonomía. Entonces, adaptabilidad al entorno internacional y supervivencia del Estado. Seguridad del Estado en un entorno que se considera hostil y anárquico, evadir la incertidumbre y la membresía de organizaciones internacionales y el dilema del nivel de influencia versus la autonomía, que los vamos a ver a profundidad. Cuando hablamos de adaptabilidad y supervivencia, tradicionalmente los estados pequeños tuvieron que centrarse en su supervivencia frente a la política y la guerra de las grandes potencias. Con la integración europea, el contexto cambia y más bien la formulación de la política exterior de los pequeños estados también va a tener un cambio con sus elecciones diferentes. Esta política de Estado de los pequeños estados, de los pequeños países, va a cambiar también en función de los cambios de la Unión Europea.
hay que tener en cuenta que esos estados pequeños van a ser menos capaces de responder ante el cambio o ante el entorno, tienen recursos restringidos y deben basarse en su supervivencia y su seguridad. Una de las estrategias para poder sobrevivir va a ser precisamente esta adaptabilidad al entorno. Entonces ellos deben adaptar sus políticas internas prácticamente para calzar en lo que es el ambiente internacional, o sea, en el desarrollo internacional que ha sido creado básicamente por las preferencias de los más fuertes. Además, un Estado pequeño tiene mayor dificultad para enfrentar las crisis internacionales, menor margen de tiempo y error con respecto a los estados más grandes. Van a ser más dependientes de este contexto o de este desarrollo internacional y van a ser más dependientes de actores externos, tanto para su política económica como la pequeña. Además, hay que mencionar que estos estados no están construyendo la estructura, pero sí están siendo parte de ella y deben adaptarse a ella. Mientras que los estados más grandes van a tener mayor oportunidad de influencia, mayor oportunidad para cooperar o bien para ejercer una hegemonía regional o establecer esta hegemonía regional. Entonces, un estado pequeño, cualquiera que sea su decisión, igual va a tener que actuar de acuerdo a este entorno. Con respecto al siguiente punto, que es la seguridad, vamos a tener que en general los estados pequeños van a depender de los estados grandes. Como se dijo anteriormente, tradicionalmente esos estados pequeños habían estado en medio de unas situaciones de conflicto, ¿verdad? Guerras y conflictos, pero han optado por la neutralidad, precisamente para evitar ser parte de estos conflictos. Se tiene en cuenta entonces que ellos subsisten en un contexto anárquico, inclusive en ausencia de un conflicto bélico, ellos van a estar en un contexto hostil y anárquico con la presencia de grandes y pequeños poderes, o sea, con un balance de poder. Con la Unión Europea, la seguridad de los pequeños estados se reafirmó, sobre todo en el marco de la cooperación Francia-Alemania, generando más bien un ambiente pacífico y sin guerra, diferente a la realidad anterior que estábamos mencionando. Hay otro punto importante con respecto a la seguridad, que es la ultradescentralización de la Unión Europea. Se establece entonces una centralización, o como dicen algunos, una ultradescentralización de Europa, que se hace en un marco de cooperación internacional. Y los estados pequeños básicamente solo van a enfrentar sanciones limitadas debido a la naturaleza de esta descentralización. Entonces pueden, por un lado, disfrutar de los beneficios de un entorno regional estable, o sea, sin guerra o conflictos importantes, pero por otra parte, esta descentralización puede hacer que la Unión Europea vaya a funcionar como su amigo, como su enemigo, de acuerdo a las sanciones. También el hecho de ser descentralizada va a generar un retraso tanto en las sanciones como en las recompensas. Y va a haber competencia entre diferentes potencias y otras situaciones de igual importancia. Con respecto al tema de la incertidumbre, los países pequeños, si quieres ahí pasar la diapositiva, los países pequeños disminuyen la incertidumbre al ser parte de una organización internacional. Entonces, la existencia y la naturaleza de la Unión Europea precisamente vienen a reducir esta incertidumbre y permiten a la vez al Estado pequeño ejercer una libertad de acción en la formulación de su política externa, ya que precisamente va a hacer un juego entre la autonomía y o sea, donde el Estado puede mantener un nivel de autonomía. El ser miembro de estas instituciones internacionales les va a dar este beneficio, va a disminuir la incertidumbre al futuro y además lo más importante es que le va a dar voz a los pequeños estados. Esta oportunidad va a ser siempre un poco asimétrica, pero por lo menos pueden exponer sus puntos de vista y ejercer cierto nivel de influencia. Con respecto a un par de aspectos más con respecto a la membresía, es que la institucionalización de Europa significó que la política de poder estuviera ahora mediada por estas instituciones internacionales. Entonces, este proyecto de integración le dio una libertad de acción, que era lo que estábamos diciendo, favoreció el mercado de la Unión Europea y la participación de estos pequeños estados en este mercado, proporcionó una vinculación aún más fuerte de las grandes potencias y todo esto inicia, digamos, en el periodo posguerra cuando se quiere generar una estabilidad de la región, que se crea la Unión como un ente no bélico, un ente pacífico, un ente que promueve lo que son los derechos humanos, la protección de las minorías, la democracia, la estabilidad. Lógicamente todo esto favorece a los estados pequeños. Además, en las décadas de los 80 y 90
era más costoso para un Estado estar fuera de la Unión Europea. Ahora sí, ¿cuál es el dilema de la autonomía versus la influencia que puede ejercer un Estado pequeño? Existe un dilema de los pequeños Estados de la Unión Europea entre tender hacia la autonomía o hacia el nivel de influencia. Por una parte, la autonomía se escoge a expensas de la influencia. Por otra parte, la influencia de los pequeños estados es poca en el desarrollo internacional. Y tradicionalmente se ha observado varias estrategias, como por ejemplo la influencia. La influencia. Entonces, vamos a partir del hecho de que los pequeños estados van a tener poca influencia en su entorno y esta poca influencia en las condiciones externas de su política exterior, aún así van a promover la búsqueda de sus intereses nacionales y sobre todo van a buscar influenciar en las decisiones de los grandes estados. Las instituciones internacionales van a permitir, como se decía hace un rato, que estos estados influencien a los grandes poderes o por lo menos que expresen sus preocupaciones en un contexto de un sistema internacional con una hegemonía ya establecida y anárquica. Y con respecto a la autonomía, los pequeños estados buscan conseguir la mayor autonomía posible. Ellos tratan de mantener una autonomía económica y esta integración a la Unión Europea va a aumentar tanto los costos como los beneficios de la institucionalización. Entonces se agrava precisamente este dilema entre autonomía e influencia. Y sobre todo, mientras la Unión Europea se va integrando cada vez más, abarca más áreas. Por lo tanto, sus países se vuelven más dependientes de esta integración. Para los países pequeños se agudiza más las implicaciones en la política exterior de este dilema entre influencia y autonomía. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener, si quieres pasas a la siguiente, tenemos menos recursos, menor margen de error. Ah, bueno, perdón, era la anterior, pero no importa. Es más agudo para los países pequeños este dilema entre buscar la autonomía o buscar la influencia, porque van a tener menos recursos. Entonces, tienen un menor margen de error y de tiempo para responder al desarrollo externo y a los cambios de este contexto. Y después, el autor también habla de lo que considera una no exit option, only voice and loyalty, que quiere decir que no necesariamente que el país no se puede salir de la Unión Europea, el país sí se puede salir, pero si el país se sale, si el Estado pequeño sale de la Unión Europea va a seguir existiendo y va a seguir generando un contexto. Por lo tanto, va a seguir influenciando la política exterior de este Estado. Y el otro es el no go it alone power, que es que los pequeños estados no tienen poder de voz por sí solos y no son capaces de formar una coalición efectiva. O sea, se salgan o no se salgan, siempre va a existir un entorno al cual van a tener que responder y si están fuera de la Unión les va a ser más difícil. Ahora sí, con respecto a la ampliación y las implicaciones que tiene la ampliación de la Unión Europea, a través de los años se han adicionado varios países, tal como los vemos ahí, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda. En el 2004 se adicionaron 10 países. Entonces, la ampliación de la Unión Europea ha traído consecuencias directas e indirectas sobre la política exterior de los pequeños estados. Y ha generado un nuevo contexto. ¿Cuál es este nuevo contexto? Para empezar, el propósito de la Unión Europea es crear una Unión Europea cada vez más grande y heterogénea. Y esto ha generado varios cambios de contexto. Una, si quieres pasas a la siguiente. Una es el fortalecimiento. Entonces, los pequeños, es como decir la consecuencia positiva de esta ampliación. Entonces, los pequeños estados, aparte de los beneficios que ya hemos dicho a través de la historia, con la ampliación de la Unión Europea van a ser fortalecidos porque tienen una expansión de mercado dentro de la Unión Europea con beneficios como exportadores más pequeños, tienen una estabilidad política, tienen seguridad debido a que están sumidos en un contexto de políticas comunes, economía común, defensa común, entre otras, ¿verdad? Y tienen una mayor vinculación de las potencias. Pero esa mayor vinculación también va a generar un término que se llama cooperación cercana, que significa que los procesos de integración son más profundos y con mayor influencia en la política externa, en la seguridad, en la defensa y en otros temas. Entonces, además del fortalecimiento, que es la positiva, vamos a tener una consecuencia que podemos considerar negativa, que es más bien la disminución de la influencia de los estados pequeños.
Recordemos que esos estados se van a debatir entre seguir siendo autónomos, pero conseguir mayor influencia para conseguir los resultados que los favorecen. Entonces, ¿por qué ha disminuido la influencia de estos estados? Porque cuando se han hecho las últimas revisiones de la Unión Europea a nivel administrativo, se ha visto que el balance de poderes estaba girado hacia los países, a los estados más pequeños. Entonces hicieron un reajuste y en este reajuste básicamente disminuyeron la influencia de todo el conjunto de los estados pequeños. Y se basó en 4 puntos principales: en el establecimiento de un presidente permanente, en la disminución del rol de la Comisión Europea, en el balance de poder en el Consejo de Ministros a favor de los grandes y en una mayor flexibilidad, que es la cooperación cercana que les hablaba anteriormente. Recordemos que dentro de todas las instituciones que tiene la Unión Europea, de las más importantes van a ser la Comisión y el Consejo. Vamos a verlos a profundidad ya para finalizar con el análisis de este artículo. Ok, bueno, esa, entonces, con respecto a el presidente permanente, resulta que la presidencia del Consejo era rotatoria, pero ahora establecieron una presidencia permanente con un mandato de 5 años. Antes cambiaba cada 6 meses. Lo que pasa es que si cambiaba cada 6 meses, prácticamente los grandes poderes iban a tener el mandato cada 13 años. Entonces la cambiaron a una presidencia rotatoria con un mandato por 5 años. Esto va a disminuir la igualdad y va a hacer que los países, los estados pequeños tengan menor influencia. Después, con respecto al rol de la Comisión Europea, con la ampliación de la Unión Europea, el rol ha disminuido, se ha marginado esta comisión y las funciones que ella cumple. Entonces, podemos decir que se volvió la plataforma tradicional que tenían los países pequeños para el establecimiento de la agenda y se redujo el poder de esta comisión. Entonces, recordando, digamos, la estructura de la Unión Europea, esta comisión era muy importante porque cada país podía tener un comisionado en ella. Entonces, se hizo demasiado extensa, se limitó el número de comisionados, pero aún así había una voz y un voto. Ahora hay voz y voto, pero ya no se puede tener un presidente fijo y ya las decisiones de esta comisión han sido más marginadas, entonces el nivel de influencia y de igualdad también ha disminuido. Después, con respecto al balance de poder en el Consejo de Ministros, esta quizá fue una de las decisiones más importantes, que ahora se le asignó a los países, a las potencias, un mayor voto relativo de los grandes estados del Consejo de Ministros. Se instauró la doble mayoría, que es una nueva ponderación de votos, por lo que también disminuye la influencia de los pequeños estados, aumenta el valor relativo de este voto de los 5 estados más grandes de la Unión Europea, y el equipo de poder del Consejo cambió entonces a favor de los Estados miembros. Este balance de poder ahora entonces se da hacia los grandes, porque esto influye todo lo que es la toma de decisiones. Y después lo que es la flexibilidad, ¿verdad? Que no, uno piensa que flexibilidad, que sea más flexible va a ser algo positivo. Sin embargo, esta flexibilidad, como es supuestamente igual para todos los estados, pero ellos tienen recursos diferentes y condiciones diferentes, entonces no funciona de manera igual. En la teoría sí, pero en la práctica no. Este aumento de la flexibilidad más bien lo que va a hacer es aumentar la importancia del poder a favor de los grandes y disminuir la influencia de los estados pequeños en todo lo que son las decisiones de las potencias, en todo lo que son las decisiones la toma de decisiones, y entonces puede tener un impacto en la política exterior de los pequeños estados. Esta mayor flexibilidad va a permitir que los grupos pioneros de Estados miembros introduzcan esta mayoría cualificada, que era la que vimos en el punto anterior, y así votar en áreas que antes eran de unanimidad. A su vez, esta cooperación más estrecha se va a poder realizar entre 8 estados, que pueden ser 5 estados grandes y 3 pequeños, o 8 pequeños, por ejemplo. Este, pero los estados pequeños no tienen recursos para llevar a cabo las iniciativas sin la ayuda de los grandes. Entonces, aun cuando fueran 8 estados grandes tomando una decisión, van a necesitar el apoyo de los grandes y van a necesitar que los grandes no los bloqueen. De lo contrario, no van a poder tener una decisión efectiva. Y ahora sí, a manera de conclusión, podemos decir que la política exterior de los pequeños estados de la Unión Europea se ve influenciada por los cambios en su entorno. En un contexto pacífico y estructurado por instituciones descentralizadas,
con un balance positivo en el poder para los estados más grandes. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Ok, perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar seguimiento a las otras lecturas que nos correspondían, específicamente el capítulo 2 y 3 del libro de la diplomacia de los estados pequeños. Yo voy a presentar el, el capítulo 2, que son en realidad algunos casos de estudio que se llamaba de la siguiente manera: la diplomacia de los estados pequeños de cara a la organización regional. Eh, en estos casos de estudio, los casos de estudio, perdón, más bien son los siguientes. El primero es sobre Islandia, que se llama: ¿pueden los estados pequeños escoger su propio tamaño? En el caso de los países nórdicos, Islandia. Otro caso de estudio era Petrocaribe y CARICOM, el recurso diplomático de Venezuela y su impacto en la comparación de estados pequeños. Y el último es el CARIFORUM y Unión Europea, Acuerdo de Asociación Económico, impedimento de oportunidad de desarrollo para los estados del CARICOM. Para esta ocasión, para poder concentrarnos mejor, yo voy a presentar, o nos vamos a concentrar en el primer caso de estudio, en el de Islandia, que decía más o menos lo siguiente. Eh, el caso de estudio explica el incremento de Islandia, que es un país que era bastante pequeño, bueno, es bastante pequeño en términos de extensión y de población, incluso en recursos económicos hace algún tiempo, pero que incrementó su tamaño y sobre todo su presencia internacional por cinco razones principales. En primer lugar, la redefinición de intereses, también más recursos económicos, más recursos administrativos, un cambio de percepción y preferencias por parte de la élite política y una presión externa reflejada por la visión de actores internacionales. Evidentemente, esto también ha tenido cambios importantes en la política doméstica de Islandia. Algo importante a mencionar en este caso de estudio es que se categoriza, según Keohane, a Islandia en un System Affecting or Determining or Influencing Estado, eh, lo cual básicamente hace referencia a cómo es que Islandia se relaciona con otros estados. Entonces, esto debido a que no puede generar modificaciones en el sistema internacional por su propia cuenta, pero lo hace a través de las relaciones bilaterales y multilaterales. También algo importante es que Islandia ha fortalecido las relaciones bilaterales con los vecinos estratégicos, como lo son Estados Unidos y los estados nórdicos. A pesar de que Islandia ha tenido este cambio, o ha intentado este cambio en su política exterior y ha buscado una mayor influencia en el sistema internacional, el caso de estudio nos demuestra que es una economía que sigue estando un poco atada al comportamiento de países más grandes y con mayor liderazgo, con mayores recursos sobre todo. Lo demuestran por un hecho particular, que es que en el 2008 Islandia procuró o intentó más bien ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, perdió la elección en este intento con Turquía. Eh, entonces, básicamente el caso de estudio versa de que Islandia intenta tener un comportamiento de influencia en el sistema internacional. Al ser un estado pequeño, lo logra en cierta medida, pero sigue estando atado a comportamientos de estados más grandes. Entonces, bueno, esto fue bastante interesante. Ahora me voy a concentrar, o voy a mencionar un poco, eh, explicar más bien, perdón, estas cinco razones que explican el incremento de actividad internacional de Islandia. En primer lugar, la redefinición de intereses, como mencionaba. eh, Básicamente se trata de que la élite política estuvo concentrada, pasó a estar concentrada en asuntos domésticos y
y esto condujo a que Islandia dejara de ser un país pobre a una nación rica e industrializada. Además, esta concentración permitió una diversificación de la economía, expandiendo su servicio exterior para tener más presencia en mercados internacionales y mercados más grandes. Además, existió una diversificación de la cooperación militar, sobre todo con la Unión Europea. Entonces, más o menos es de esto se trata esta explicación. Ahora, los más recursos económicos, es importante mencionar que hubo una transformación de la economía a través de diferentes medidas como la reducción de impuestos, privatización de empresas y bancos, incremento del ambiente corporativo, entre otros. Hubo un rápido crecimiento financiero hasta convertirse de alguna forma en un hub de estos servicios. Esta prosperidad generó ventajas comparativas, sobre todo con otros estados competencia en temas de recursos marinos y energéticos. Condujo además que Islandia fuera uno de los estados con un mayor crecimiento del PIB. Sin embargo, esto tuvo un declive por algunas medidas, lo cual hizo que Islandia, justamente en el 2008, también se viera en una crisis económica muy fuerte por el alto endeudamiento de los bancos privados. La solución que se tuvo que generar estuvo relacionada este, con participar de mercados más grandes, comunes, y lo cual evidenció la volatilidad de un estado pequeño, de una economía pequeña y la necesidad que tienen de participar con otras para contrarrestar los efectos que pueden sufrir ante crisis económicas devastadoras como la que nos mencionaba. Ahora, ¿cómo se alcanzó también esta mayor presencia internacional de Islandia como Estado pequeño? Fue a través de una importante dotación de recursos administrativos del aparato estatal. De hecho, la lectura dice que Islandia dobló la capacidad, más bien el personal administrativo del servicio exterior, o sea, un doble de funcionarios para llevar a cabo sus misiones y su política exterior. Entonces, bueno, evidencia una claridad, ¿verdad?, de los políticos de ese país, de tener objetivos ambiciosos, pero también una sensatez en el sentido de que se requieren recursos para poder alcanzar estos objetivos. Entonces, doblaron el total del personal y evidentemente esto genera también mayor presencia en otros países. Y esto es esta explicación. Ahora, el cambio de preferencias por gran parte de la élite política. Esta nos habla del- de la influencia que tienen las políticas domésticas en la política exterior y el rol que cumplen los diferentes liderazgos políticos, tanto de partidos como de empresas nacionales. Y eso, lo que mencionaba es que existía una idea generalizada de que Islandia podía tener una mayor incidencia en el sistema internacional. Y por último, la presión externa reflejada por la visión de actores internacionales, eh, que básicamente es un poco eh, eh, la imagen que tienen otros estados de Islandia y cómo esto explica la incidencia en el sistema internacional también. Para concluir este caso de estudio, básicamente tres ideas muy concretas. eh, para que exista una mayor presencia en el escenario internacional de los estados pequeños, debe existir un cambio en la política doméstica. Sin embargo, una economía pequeña es volátil, por eso es fundamental su integración en organismos regionales y para justamente alcanzar esta mayor incidencia en el sistema internacional es necesario fortalecer el capital humano. Entonces, este sería el caso de Islandia como estado pequeño. Perfecto, gracias, Noel. En este caso ya iniciamos con lo que es el análisis del capítulo 3 de la misma lectura, dando continuidad. Ahí podemos
Bueno, sería la misma lectura, sí. Ahí podemos pasar a la primera diapositiva. Perfecto. Entonces, este capítulo 3, ¿verdad? Continuando un poco con lo que venía hablando Noel, es bastante interesante, ¿verdad? El texto empieza y habla de la creciente relevancia de la diplomacia en los estados pequeños, ¿verdad? En las negociaciones multilaterales de la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Hace mucho hincapié, o bueno, en general, se enfoca mucho en estos estados pequeños, ¿verdad? En los estados que pueden ser un poco más vulnerables, ¿verdad? Como les decía, se enfoca, por ejemplo, o empieza conversando o hablando un poco de las negociaciones comerciales multilaterales de la OMC, particularmente en la ronda de Doha, que es la ronda de negociaciones comerciales más reciente entre los miembros de la OMC. Aunque un estudio reciente, eso sí, sugiere que estados permanecen marginados, se argumenta que están desempeñando un papel activo y significa que significativo en las negociaciones, ¿verdad? Especialmente en temas como, por ejemplo, el algodón, ¿verdad? Se destaca como estos estados han cambiado los procesos de negociación y han logrado influir en las discusiones, formando alianzas estratégicas y redes también, eh, tanto entre ellos mismos, tanto entre sí como con otros países en desarrollo y ONGs. Podemos poner, por ejemplo, muchos ejemplos de ese caso, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, se analiza este caso, ¿verdad? De los países africanos productores de algodón, conocidos como el Cotton 4, el C4, quienes han logrado poner el tema del algodón en el centro de las negociaciones de la ronda de Doha, ¿verdad? Siendo un estado pequeño que busca tener presencia en las negociaciones. Se discute cómo estos países, ¿verdad? Han empleado sus activos diplomáticos limitados en este caso para compensar su tamaño pequeño y lograr influir en las negociaciones. Veamos un caso en clase muy parecido, ¿verdad? Hablamos del caso de Costa Rica y sus recursos diplomáticos que son bastante limitados, ¿verdad? Pero que aún así se hace el esfuerzo y se intenta tener esa presencia diplomática necesaria y, y justa, digamos, para poder cumplir con los compromisos y además de representar los intereses del Estado, ¿no? Entonces, además de eso, se plantea que, aunque el tamaño sigue siendo obviamente un factor importante en las negociaciones de la OMC, la naturaleza cambiante del proceso, ¿verdad? De toma de decisiones ha creado oportunidades también para que los estados pequeños influyan más en los resultados. Ahí podemos pasar a la siguiente. Perfecto. Ahora, en una segunda parte, vemos el caso de Antigua y Barbuda, ¿verdad? De este país del Caribe que confrontó la vulnerabilidad estructural que existe, ¿verdad? Hacia los estados pequeños a través de una diplomacia resiliente. Y esta palabra la vamos a tener muy presente en el capítulo 3, ¿verdad? Y esto se presentó en una disputa, ¿verdad? Que tuvo con Estados Unidos en la OMC. Y Antigua, justamente siendo como les mencionaba, un estado insular en el Caribe Oriental, se veía eclipsado completamente por sus vecinos regionales más grandes, dígase Jamaica, Trinidad y Tobago, etcétera. Y vamos al punto, a pesar de su tamaño reducido y su historial de corrupción política, Antigua demostró ciertos rasgos de resiliencia económica y diplomática. A finales de justamente la década de 1990, de los 90, Antigua encontró su nicho económico en la industria del juego Internet, o mejor dicho, en las apuestas, los juegos de azar, ¿verdad? La disputa con Estados Unidos, justamente desencadenada por el enjuiciamiento de empresarios del juego de Internet, llegó o se elevó, escaló hacia un caso formal en la OMC en 2003. Ahora, a pesar de la desigualdad de poder evidente y obvia entre un país tan pequeño y Estados Unidos, ¿verdad? Antigua defendió su caso con determinación. Aunque estructuralmente vulnerable, como ya veíamos, obviamente no es comparable el tamaño y la solidez de un aparato diplomático y de influencias como el Estados Unidos al de un país pequeño, demostró el aprovechar, el defender, digamos, la industria del juego de Internet como una estrategia económica válida también, ¿verdad? Además de, por supuesto, las razones que pudiera tener Estados Unidos para estar en contra, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasó? Para enfrentar a Estados Unidos en la OMC, Antigua obviamente no contaba con la cantidad de recursos humanos o incluso financieros suficientes, ¿verdad? Sin embargo, se asoció con la industria del juego en Internet, que financió en gran medida el caso. Entonces, esta es una asociación, es un caso, un ejemplo de una asociación muy poco convencional, ¿verdad? De un país pequeño que se asocia con este tipo de negocios para que ellos pudieran hacerle frente a los gigantes recursos, ¿verdad? Que tiene un país como Estados Unidos y que lo lograra desafiar incluso con éxito, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llegamos con esto? De que a pesar de las limitaciones de Antigua, su caso ante la OMC demostró su capacidad para desafiar a potencias más grandes y establecer un precedente para otros países pequeños y supuestamente vulnerables, ¿verdad? Que una vez más evidencia estas limitaciones, evidencia estas carencias, estas diferencias estructurales, pero que al mismo tiempo demuestra que ante o por medio de asociaciones poco comunes, ante varios mecanismos, ¿verdad? También se puede hacer frente y pueden buscar cómo plantarle cara, digamos, a estas potencias. Ahí podemos pasar a la siguiente. Perfecto. Luego, otra parte del texto, muy interesante, analiza el surgimiento justamente en estos países, estos estados en crecimiento muy pequeños, ¿verdad? Analiza el surgimiento y la función de los centros financieros offshore, OFCs, por sus siglas en inglés, conocidos popularmente como paraísos fiscales, ¿verdad? Que abarcan una amplia gama de actividades financieras, incluidos servicios bancarios, de seguros, gestión de inversiones, especialmente en el Caribe, desafiando las ideas predominantes sobre su ascenso y su impacto en la economía global. Entonces, por un lado, se argumenta que los OFCs o estas paraísos fiscales han sido parte integral de la historia financiera global desde el desarrollo, ya yéndonos a la parte histórica, de la financiación institucionalizada de Inglaterra en el siglo XVII, ¿verdad? Y por otro lado, también se cuestiona la idea de que los problemas de regulación financiera internacional se derivan principalmente del crecimiento de estos lugares o de estos sectores, ¿verdad? Y se examina su papel en la movilidad del capital, el rastreo del financiamiento terrorista y la evasión de impuestos, ¿no? Entonces, el texto señala muy puntualmente que la comprensión occidental de estos OFCs, por sus siglas en inglés, está influenciada por muchos prejuicios, ¿verdad? Muchos prejuicios imperialistas, así lo describe, y metropolitanos, y destaca la importancia de contextualizar la economía política internacional del Caribe para entender la función de estos OFCs en la región, ¿verdad? Y su importancia. Entonces, en resumen, el texto proporciona una visión integral de los desafíos y las dinámicas de globalización financiera, especialmente como veíamos en el contexto del Caribe, ¿verdad? Y estos estados pequeños, desafiando percepciones convencionales y abogando por una comprensión más matizada de estos OFCs y su papel en la economía global. En general vemos esta dicotomía, ¿no? Entre aspectos positivos como reducción de impuestos, flexibilidad, facilidad de hacer negocio, que son justamente estos atractivos que tienen estos paraísos fiscales, ¿verdad? Un poco por lo que son conocidos, ¿verdad? Un poco por los que llaman tanto la atención. Y por otro lado, el tema de evasión fiscal, falta de transparencia, incluso llega a darse mucha desigualdad económica, ¿verdad? Parte por eso existen estos dos lados. Y para agregar a este tema, justamente hay en otra parte del texto, en otra parte del capítulo, nos hace referencia a The Caribbean Confronts de OECD, ¿verdad? Tax Competition and Diplomacy, que analiza justamente el enfrentamiento entre pequeños estados que albergan centros financieros offshore, los OFCs, como venía mencionando, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿verdad? La OCDE en su proyecto de competencia fiscal prejudicial, ¿verdad? Entonces, el capítulo aborda la diplomacia de los pequeños estados en ese contexto, destacando la naturaleza de las relaciones de poder entre la OCDE y los estados caribeños. Se discute particularmente cómo la OCDE estableció la competencia fiscal perjudicial como un problema global,
y cómo los estados pequeños resistieron esas presiones, ¿verdad? Entonces, se examina esa influencia en la agenda internacional y cómo los estados pequeños lograron resistir, redefinir el debate, llevarlo por otros lugares, un poco cambiar la noción que se tiene de esto, ¿verdad? Y insistiendo, ¿verdad? También en la igualdad de trato y en un campo de juego nivelado, ¿verdad? Como veíamos antes, obviamente entre un estado y otro, la cantidad de recursos o la diferencia puede ser abismal. Además, también se destaca cómo las estrategias de resistencia de los pequeños estados, junto con cambios de la política en otros actores internacionales, como por ejemplo Estados Unidos, debilitaron la posición discursiva de la OCDE y permitieron que los pequeños estados desafiaran la problematización y la competencia fiscal. Entonces, en resumen, el texto o esta parte del texto aborda la dinámica de poder, la diplomacia y la resistencia de los estados pequeños frente a la influencia de la OCDE en el ámbito de la competencia fiscal. Sí, ahí podemos pasar. Listo. Luego, acá sí cambia un poco ya esta parte del texto, esta parte del capítulo cambia un poco el tema, ¿no? Y se va un poco más a argumentar que las industrias culturales son un catalizador crítico. Entonces ya no estamos en el tema fiscal, por decirlo así, ya no estamos en el tema de los OFCs, sino que nos vamos a las industrias culturales, como vistas como un catalizador crítico para la formación de identidad y la construcción de naciones, fortaleciendo la confianza cultural, además que sostiene invertir en estas industrias, genera empleos, producción, exportaciones, ¿verdad? Entendemos obviamente las industrias culturales como todo lo que tiene que ver con vamos a decirlo así, el ocio con las actividades propias, autóctonas de una región, productos, actividades, todo lo que tiene que ver con una región específica, un poco el folclore, digamos, todo lo que se pueda sacar del folclore de un estado, una región, un país, ¿verdad? Entonces, como decía, sostiene que invertir en estas industrias genera empleos, producción, exportaciones de alto valor añadido y diversifica también las economías dependientes de monocultivos y promueve una plataforma de desarrollo más competitiva, ¿verdad? Esto también incluye productos autóctonos de una región. Entonces, se concluye que las industrias culturales deben considerarse como un recurso estratégico crítico para el desarrollo sostenible. Sin embargo, obviamente, lograr estos objetivos requiere movilizar recursos que varían según el caso. Algunos SIDS, ¿verdad? Esto quiere decir Small Islands. De hecho, me fijo muy rápido el concepto y para poder tenerlo claro es Small Island Developing States. Entonces son básicamente todos estos estados, ¿verdad? Que son pequeñas islas en desarrollo, ¿verdad? Entonces, algunos de estos países, algunos de estos estados tienen industrias culturales más comerciales y capacidades de exportación más fuertes, así como recursos institucionales y organizacionales necesarios. Sin embargo, los estados pequeños, ¿verdad? De este tipo de estados pueden desincentivar la inversión en algunas subsecciones de las industrias y las exportaciones regionales son clave para superar las desventajas de escala. Entonces, las industrias culturales son consideradas inversiones riesgosas debido a la volatilidad, ¿verdad?, de los gustos del consumidor y también las dificultades para prever la demanda que pueda existir en el mercado, ¿verdad? Son muy específicos, ¿verdad? Muy, como quien dice, muy de nicho, vamos a decirlo así. Entonces, por lo tanto, el capital principal proviene de ahorros privados en lugar de instituciones financieras. Incluso históricamente, ¿verdad? El sector cultural ha recibido menos atención y recursos en comparación con actividades económicas más tradicionales, ¿verdad? Entonces, los recursos asignados a menudo se destinan a patrimonio tangible, ¿verdad? Relegando el patrimonio intangible a un segundo plano, ¿verdad? Ahí podemos pasar. Vamos a pasar a la siguiente. Eso, perfecto. Y ahora sí, como manera de conclusión y ya para ir terminando lo que fue el análisis del capítulo 3 puntualmente, ¿verdad? Entonces,
se determina, ¿verdad? O en general este capítulo aborda mucho sobre este tema de la compleja dinámica de los estados pequeños, ¿verdad? En el escenario global. A lo largo del tiempo han sido vistos como vulnerables debido a su tamaño, pero también se llega a reconocer su capacidad de resiliencia y adaptación, ¿verdad? Mediante los ejemplos que veíamos, las estrategias que han tomado, las maneras en que han conseguido financiación o apoyo, ¿verdad? Entonces, incluso nos habla que los editores del libro, Cooper y Shaw, sitúan a los estados pequeños entre la vulnerabilidad y la resiliencia en el siglo XXI, reflejando un cambio reciente en la percepción que se debe tener hacia ellos. Se destaca el trabajo de Lino Briguglio, quien aboga por centrarse en la resiliencia en lugar de la vulnerabilidad. Sin embargo, también el autor del libro sugiere que integrar ambos conceptos o sugiere que se debe integrar ambos conceptos de manera complementaria, ¿verdad? También analizamos cómo la diplomacia basada en la vulnerabilidad ha tenido un éxito limitado, ¿verdad? También en los estados pequeños, que lo que lleva a la necesidad de reconsiderar la estrategia y una vez más ponen en, en visibilidad todos esos problemas estructurales y se propone ver la resiliencia no como una cualidad inherente, sino como una estrategia también de desarrollo que puede cultivarse y fomentarse, ¿no? Y finalmente, ¿verdad? También se argumenta que la comprensión completa de la situación de los estados pequeños requiere integrar tanto la vulnerabilidad como la resiliencia en el análisis, lo que mencionaba antes, y estos conceptos no deben verse como opuestos, sino como aspectos interrelacionados en la política de los estados pequeños de manera global. Así es como, volviendo al principio, esos estados han logrado tener más participación, dar visibilidad a sus problemas y por supuesto que sean escuchados, ¿verdad? Y poder incluso hacerles frente a potencias como la misma Estados Unidos. Entonces, eso fue el análisis del capítulo 3. Obviamente, acá en la grabación queda toda la información. Sin embargo, cualquier pregunta estamos más que abiertos a que nos la puedan enviar y les estaríamos enviando la información o la respuesta de cualquier duda que tengan. Agradecerles mucho el tiempo y buenos saludos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.